Desde ya le agradezco a la facultad esta posibilidad de dar esta charla virtual. Bueno, veo ahí a Cristina Trolla, que es como docente y delegada en Comodoro Rivadavia, y bueno, y al doctor Resman Farah, que para mí es un examen estar frente a él dando esta charla. Bueno, un poco esta, en realidad mi idea no era dar la charla, voy a ser sincero. Yo escribí un artículo sobre este tema, yo lo titulé El derecho a la educación y adoctrinamiento, un poco, no sé si se escucha bien, creo que hay algún, ¿no se escucha bien? No. A ver si... Voy a desactivar la imagen a ver si es un problema de mi red. A ver, Desactivo la imagen. ¿los a ver demás si se escuchan bien? Sí, escuchar sí, Gaby. Ahora yo perfectamente. ¿Cómo, Y mejor perdón? apagar bien todos los micrófonos, más que nada. Está bien. ¿Hace falta que yo también saque la imagen? No, Aldo. Ah, perfecto. Bueno, como decía, yo escribí un artículo sobre este tema, motivado por ciertas polémicas que se dieron justamente hacia fin del año pasado, básicamente en Buenos Aires, sobre alguna actividad docente que era juzgada por algunas autoridades, que después voy a hacer referencia, como adoctrinamiento. Entonces, en base a eso, quise escribir un pequeño artículo sin muchas pretensiones, y bueno, cuando lo di a la facultad para su publicación, que va a estar disponible creo que la semana que viene, en el boletín en la página de la facultad, bueno, se me propuso dar esta charla. Voy a comenzar dando un enfoque constitucional del derecho a la educación. Para los que son abogados van a estar más familiarizados con el tema. Los que no, trataré de hacerlo lo menos jurídico posible. Como sabemos, el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional prevé el derecho a la educación bajo la terminología del derecho a enseñar y aprender. Hay que tener en cuenta 1853, esta terminología parecería que habla de dos términos de este derecho, ¿no? E incluso de dos derechos: el que enseña, obviamente los docentes, y el que aprende, que son los alumnos o estudiantes, y parecería incluso, si se lo toma literalmente, que es el que enseña tiene un rol activo y el que aprende un rol pasivo, es decir, se limita a recibir los conocimientos que le transmite el que enseña. Sabemos que obviamente esto no puede ser entendido así, esto ya no es indiscutible, se trata de un proceso dinámico, aunque muchas veces un poco retóricamente o un poco, no digo románticamente, utópicamente o idealmente, se dice, bueno, es todo un proceso dinámico, un ida y vuelta, donde todos enseñan y todos aprenden. Esto obviamente limitado dentro de los condicionamientos de lo que es la enseñanza primaria, la secundaria y la universitaria, es decir, a medida que los alumnos adquieren mayor madurez, y de vuelta es obvio que es más fluido. Creo que todos los que pasamos por los tres niveles de la educación hemos visto esta evolución y la posibilidad de discutir que tiene el que aprende por utilizar esta tecnología al que enseña, obviamente va madurando con la evolución temporal. En esta primera parte de la semblanza de este derecho voy a seguir a la doctrina constitucionalista clásica, concretamente a Vidar Campos, donde también hace referencia que en este derecho son titulares de este derecho quienes son propietarios, las personas jurídicas o físicas que son propietarias de establecimientos educativos.
obviamente, si son estatales es el Estado, y si son privados, aquellas personas privadas. Y los padres, ¿no? Los padres cuando estamos hablando de menores, los padres de estos menores tienen derecho a elegir un determinado tipo de educación para sus hijos. Esto puede implicar una orientación de carácter religiosa, o justamente lo contrario, que no sea religiosa, que sea completamente laica. Pero esto no se limita solamente a una cuestión de orientación espiritual, como dice Vidal Campos, sino que también puede referirse desde ya a otro tipo de caracteres como de la educación, como por ejemplo si es bilingüe, trilingüe diríamos hoy también, o también si tiene una orientación técnica o no. Obviamente también hay que considerar el derecho de los menores adultos, ¿no? Los menores adultos, es decir, cuando ingresan al secundario, es decir, ya más se supone que tienen una determinada madurez como para incluso oponerse a la elección que hagan sus padres, esa sea una orientación espiritual o orientación técnica o por rama de la educación. Pero cuando hablamos de derecho a la educación, obviamente que no nos limitamos al derecho de enseñar y aprender, más allá de que así está formulado en el artículo 14, sino que, porque parecería que solamente es importante lo que se enseña, es decir, los contenidos, y un poco estamos viendo que es importante desde ya cómo se enseña, cómo es ese proceso. Y aquí lo relacionamos con los valores que se transmiten o que deben guiar ese proceso, es decir, cómo debe darse ese proceso. Y justamente el tema de la libertad de cátedra y adoctrinamiento pasa por ahí. No solo por los contenidos, o no tanto por los contenidos, sino cómo se hace o se desarrolla ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de valores, obviamente no estamos hablando de la orientación espiritual a la que hacía referencia Vidal Campos, que parecería limitado a lo religioso, o si es una educación laica o religiosa. Cuando hablamos de valores, hablamos de valores sociales, de valores individuales, de valores cívicos, en definitiva, de todo lo axiológico que está que se pueden transmitir o que se deben transmitir en el proceso de educación. Esto entonces se vincula a si el Estado puede imponer un determinado contenido axiológico o no, o debe ser neutral a ello. Esta discusión, bueno, o este debate uno lo podría dar sin tener en cuenta un marco de derecho positivo, es decir, desde la ética, desde la filosofía política, desde un punto de vista ideal de los valores, desde una moral ideal, como decía Carlos Nino, y acá, bueno, menciono para los que son abogados a un jurista que quizás los que no lo son no lo conocen. Pero bueno, sabemos que este derecho, como derecho constitucional, está marcado en un orden jurídico positivo. Y en nuestra Constitución, y esto vuelvo a Vidal Campos, él menciona que este derecho debe darse dentro del Estado democrático. Él hablaba de una forma de Estado democrática, que estaba consagrada implícitamente, porque no lo dice expresamente el artículo 1 de la Constitución, que implica, esta forma de Estado democrática para Vidal Campos era una forma de Estado donde justamente el Estado, el ente estatal, ejerce el poder con respeto de los derechos de las personas, de los gobernados. Pero además, entonces, como coligiendo de esa premisa, él consideraba que la educación debía darse en un marco de pluralismo educacional y en el seno de una sociedad libre y abierta, que estaba en correspondencia con esta forma de Estado democrático. Habría que agregar
que el artículo 75 que establece, dispone las facultades del Congreso, las competencias del Poder Legislativo, en el inciso 19, concretamente, hace referencia a las leyes educativas y dice que es competencia del Congreso sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos. Entonces aquí vemos que la Constitución establece un determinado plexo axiológico para el desarrollo de este proceso educativo, y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, bueno, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad. Pero me interesa resaltar esto de la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades, que obviamente es un valor democrático. No quiero ser tedioso en cuanto a la lectura de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, que también se refieren al derecho a la educación, pero así rápidamente, el artículo 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. El 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. Y el artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que, bueno, que obviamente toda persona tiene derecho, reconocen el derecho de toda persona a la educación, convienen en los estados, ¿no?, en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Y, para terminar con los tratados, en la Convención de los Derechos del Niño, en el 28.2, dice: los estados adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención. Del conjunto de estas normas de los tratados internacionales, me parece que entonces que existen dos conjuntos de valores. Uno, dirigidos hacia la persona que enseña, que aprende, según el artículo 14, es decir, el educando sería, en cuanto a que la educación tiene que estar orientada al desarrollo de su personalidad y con respeto a su dignidad. Ahora volvería un poco sobre esto. Y a nivel, digamos, social y político, la educación tiene que transmitir valores obviamente democráticos, de tolerancia, de convivencia pacífica entre las personas, y a nivel internacional de convivencia pacífica entre las naciones, entre los pueblos. Esto no es que me lleve a mí, es decir, lo dicen la mayoría de los autores, hace que se trate de principios o valores lo suficientemente generales como para no imponer para que la educación no tenga un contenido ideológico o determinado, pero no son lo suficientemente genéricos ni ambiguos desde ya, como para aceptar cualquier contenido ideológico. Obviamente que estarían excluidos dentro de los valores que debe promover la educación aquellos contenidos ideológicos racistas que promuevan el odio, que promuevan la violencia, que promuevan la guerra entre las personas y entre las naciones a nivel internacional. Por lo demás, es sabido que
dentro del discurso democrático, el concepto del derecho a la educación es visto como un derecho fundamental para promover el ejercicio de una ciudadanía responsable. Es decir, la educación, Gargarella habla de ciudadanía moral, ¿no? Es decir, en realidad, también tomando esto de Nino, el derecho a la educación debe servir para que los educandos y ciudadanos, una vez que adquieran la edad necesaria, ejerzan de manera responsable, con tolerancia, hacia los demás, respetando los derechos de los demás, y obviamente esto implica el respeto de los derechos de los demás, implica el respeto a su libertad de pensamiento. Hago hincapié en esto porque está relacionado con esta cuestión del adoctrinamiento. El respeto a la libertad de pensamiento, de expresión, de conocimiento, de información. A la libertad, podríamos decir de manera general, he tratado de sintetizar yo, a la libertad de la búsqueda y de formación personal, es decir, de seres autónomos, es decir, en definitiva la autonomía personal que entiendo, yo entiendo, siguiendo esta línea, podríamos decir, liberal del constitucionalismo, es un valor central dentro del sistema democrático, o fundante del sistema democrático. Aclaro porque yo estoy hablando que después va a haber desde ya cuando termine, un espacio para preguntas, es decir, para las inquietudes que haya. Quería hacer referencia al artículo 8, relacionado con esto, de la Ley Federal de Educación, la 26206, que dice que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando o educanda la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad. Creo que toda esta definición que da, o este concepto que da esta norma, se entronca con esta idea de la educación imbuida de valores democráticos, de el respeto hacia la persona de los demás, en definitiva hacia la autonomía de los demás. Obviamente esto implica la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y vamos a ver el tema de la libertad de cátedra más adelante. Pero los valores que menciona el artículo 8, bueno, algunos creo que son bastante concretos, como la libertad, la paz. En definitiva, el ejercicio de la libertad es poder, si lo entroncamos con el de autonomía personal, es la posibilidad de elegir el propio plan de vida y, a nivel comunitario, de participar en libertad e igualdad de las decisiones colectivas, que en eso radica básicamente la democracia, que a mi juicio lo expresa muy bien Nino cuando habla de su concepto de democracia deliberativa. La paz es obvio que hace referencia a una convivencia pacífica en la sociedad y a nivel internacional en el mundo. La solidaridad creo que puede tener alguna dificultad, porque la solidaridad, muchas veces se habla que, bueno, que la solidaridad tiene que ser espontánea. Bueno, ahora sí, el Estado, por hacer una mención de este aspecto, de este valor, podría obligarnos a ser solidarios económicamente, a través de impuestos, lo que parecería que no puede obligarnos a realizar, parecería no, yo entiendo que no puede obligarnos a realizar acciones solidarias contra nuestra voluntad, porque eso ya violaría nuestra autonomía. En cuanto a la igualdad, obviamente hay muchas nociones, ha evolucionado, no es la mera igualdad formal ante la ley, hoy sabemos que se habla de igualdad de oportunidades, pero en definitiva es que nos demos un trato ni superior ni inferior entre nosotros, sino que seamos pares, y obviamente también implica la igualdad, un respeto por la diversidad. Cuando hablamos de justicia ya la cuestión también se complica, porque
no lo que es justo, no todos tenemos el mismo concepto de justicia, porque la justicia implica un conflicto de intereses, y bueno, esa noción que aprendimos en el derecho romano de que la justicia es dar a cada uno lo suyo, en realidad es una petición de principio, porque tendremos que pensar qué es dar a cada uno lo suyo. En esto puede haber diferencias, y la gente discrepa sobre lo que es justo. Es decir, podemos decir que discrepa sobre todo, pero sobre todo estos valores, pero creo que, repito, también sobre la igualdad, pero la paz, la libertad quizás sean conceptos donde habría más consenso. Y el tema del bien común creo que es bastante problemático, lo menciona el artículo 8 de la 26.206, es problemático porque también está unido a lo que consideramos justo, y sabemos que muchas veces se ha entendido el bien común con una visión más bien holística o comunitaria, y como excusa o como justificación para violar derechos humanos. Así que una idea de bien común que no esté enraizada o que no contemple el respeto por los derechos de las personas, repito, básicamente la autonomía personal, creo que sería un concepto negativo de bien común y que es desechable. Por eso, con esto quiero decir que si nos limitamos a la fórmula del bien común, sin darle un contenido específico, puede ser un continente vacío donde se puede meter cualquier cosa, y bueno, este es el riesgo de qué interpretamos por bien común. Siguiendo con el análisis de este artículo, el desarrollo y la formación integral de la persona también es un concepto sobre el cual podemos estar en desacuerdo. ¿Qué significa el desarrollo de una persona o la formación integral? Bueno, en esto incluso el concepto de dignidad, me parece que el concepto de dignidad, que muchas veces se lo menciona y está en los tratados, es un concepto que merece tener un contenido referido a otros valores. A mi juicio, debería estar anclado en la autonomía personal, porque a veces se hace mención a la dignidad humana como un sinónimo de personalidad humana, y por el mero, bueno, una persona es digna de tener derechos porque es persona, pero esto parece sería un círculo vicioso, un círculo cerrado. Por eso yo entiendo, y en esto no es que lo entiendo yo, lo sigo a Nino básicamente, el derecho a la autonomía personal es un derecho fundamental en cuanto individualmente implica el respeto de los demás, que nos merecemos y que merecen los demás, para elegir autónomamente el plan de vida que uno elige, o que uno entiende que es el mejor para sí. Y esto a nivel comunitario se proyecta en esa justificación que daba Nino de la democracia en cuanto a sucedáneo o réplica del debate moral, es decir, es la toma de decisiones colectivas a través, racionalmente, de manera imparcial, teniendo en cuenta, escuchando a todos, con igual participación, teniendo en cuenta los intereses, en la medida de lo posible, los intereses de todos, y justamente la participación de todos le daba, según Nino, a la democracia un plus como valor epistémico, porque permitía aproximarse, obviamente no arribar, aproximarse a una decisión más correcta, porque en la medida en que todos los interesados en cuanto afectados por esas decisiones que se iban a tomar, puedan expresar sus intereses, puedan expresar sus ideas, sus argumentos, y a través de la deliberación tratar de convencer, de persuadir a los demás, más allá de las imperfecciones de esto, obviamente, Nino consideraba que por esa razón la democracia era la forma de gobierno más adecuada a
al ser humano. Bueno, en otro punto del artículo que escribí, entonces en base a digamos, a estos rasgos axiológicos que entiendo, siguiendo a distintos autores, debe tener el proceso educativo, infiero obviamente la necesidad de la libertad de cátedra. ¿Cómo se caracteriza la libertad de cátedra? ¿Cómo ha sido caracterizada? Bueno, vuelvo a Vidar Campos, ¿no? Vidar Campos definió la libertad de cátedra como el derecho de impartir y recibir enseñanza sin sujeción a directivas que impongan un contenido ideológico determinado o una orientación obligatoria que lesionen la libre investigación científica y el juicio personal de quien enseña o aprende. Esto implicaba para él que había, puntualizaba tres titulares de este derecho. Para quien imparte la enseñanza importa poder transmitir los conocimientos de acuerdo a la orientación, criterio y valoración propia. Para la asociación o persona propietarios del establecimiento educacional, poder imprimir a la enseñanza la orientación ideológica o espiritual adoptadas en el establecimiento. Y para quien recibe la enseñanza, es decir, el educando, la necesaria libertad de crítica y de juicio propio para formar y exponer razonadamente su punto de vista. Entonces, lo que podría cuestionarse es, o no ponerse en duda, pero cómo armonizar o conciliar los derechos de todos, de estos tres protagonistas, según Vidar Campos, el derecho a la libertad de cátedra de estos tres términos. Bueno, a ver, por dar un ejemplo, obviamente un establecimiento educativo religioso tiene el derecho a dar la orientación que hace a los valores de la religión que se transmite en ese establecimiento. Lo que sí, obviamente, puede hacer el Estado es establecer unos contenidos mínimos. Esto es obviamente consecuencia de los programas oficiales de enseñanza, que deben darse sí o sí. Y ahora, ¿qué pasa si esos contenidos mínimos se dan solamente desde el enfoque axiológico del establecimiento, o desde el enfoque axiológico del que imparte la enseñanza? ¿Hasta qué punto se respeta, en ese caso, el juicio propio, o la libertad de crítica y de juicio propio del que aprende, del educando? Es decir, bueno, y esto dicho también para los establecimientos estatales que son laicos, porque no solo para una orientación axiológica religiosa, porque podemos tener, de hecho, la polémica que se planteó a fines del año pasado en la ciudad de Buenos Aires se dio en establecimientos estatales, en el sentido que docentes, algunos docentes respetaban los contenidos mínimos, pero dando solamente dando su orientación ideológica o axiológica, y de esa manera impidiendo, podríamos decir, esa libertad de crítica y de juicio propio en los educandos. Bueno, obviamente que les repito, el establecimiento y el docente tienen el derecho a dar su opinión sobre determinadas cuestiones, sobre los contenidos que se imparten. Deberían darse, a veces el tiempo no lo permite, es decir, el apretado calendario educativo a veces no permite que se profundicen todas las visiones o todas las opiniones relevantes sobre un determinado tema, pero bueno, entiendo que yo como educando, que pasé por los tres niveles, lo he visto. Es decir, en ese sentido, el docente puede dar su opinión sin perjuicio de ello, dar la opinión o hacer conocer opiniones contrarias u opiniones diversas. Eso desde ya.
El problema me parece que de esta conciliación o armonización de la libertad de cátedra de docentes, educandos y los establecimientos, pero básicamente entre docentes y educandos, creo que se da con las ciencias sociales. Es decir, si hablamos de las ciencias duras, es decir, para dar un ejemplo, no es mi especialidad desde ya, las ciencias físico-matemáticas, parecería que no hay mucho margen de opinión. Obviamente, yo en el artículo había puesto terraplanistas abstenerse, ¿no? Porque obviamente también puede haber crítica o poner en duda ciertas teorías que damos ya por indiscutibles. Pero es cierto que es muy difícil encontrar corrientes ideológicas, no digo que no, pero que se pongan en discusión datos fácticos de las ciencias físico-matemáticas. Si pasamos a las ciencias biológicas, ahí sí creo que podemos tener más confrontación de opiniones o diversidad de opiniones. Pensemos, porque hay una relación causa-efecto entre los hechos, ¿no? Y esa relación que lo vemos muy claro, o en principio se ve muy claro en las ciencias físico-matemáticas, en las ciencias biológicas, por ejemplo la medicina, no son tan claras, porque ya la relación causa-efecto es más probabilística. Mientras escribía el artículo, justamente, y esto se ha potenciado en los últimos meses o semanas, con el tema de la vacuna contra el COVID. Es decir, está más que discutido, bueno, la efectividad por un lado, más los efectos que pueden tener las vacunas, y esto hace que, repito, el grado de certeza y de posibilidad de discusión en las ciencias biológicas sea mayor que en las ciencias físico-matemáticas. Pero, desde ya, a mi juicio, el problema del adoctrinamiento como contracara de la libertad de cátedra se da básicamente en las ciencias sociales. Porque entiendo que esto es así porque en las ciencias sociales lo que tenemos es que lo que se transmite son, o el objeto de estudio son hechos humanos. Son conductas humanas, decisiones humanas, que están limitadas justamente por la limitación de los seres humanos, por determinados condicionamientos cronológicos, temporales, por determinados condicionamientos fácticos, y porque aquí no es muy claro, o nada claro, esa relación causa-efecto entre un hecho y otro hecho, entre un antecedente y un consecuente. Entonces, primero porque en materia de ciencias sociales es muy clara la multicausalidad, pero además porque, repito, es decir, muchas veces, por decir una decisión tomada por un gobernante, que para algunos es negativa, para otros es positiva, bueno, la cuestión es muy compleja para decir, mire, esta es la decisión correcta o esta es incorrecta, porque, repito, por los condicionamientos que pueden existir para que se tome esa decisión, porque las consecuencias de esa decisión pueden ser vistas, por ejemplo, en materia económica o en la historia, bueno, ni que hablar el derecho, cuya concepción como ciencia está discutida, habría que ver si el derecho es una ciencia. Pero en definitiva, pero bueno, dando por sentado que es una ciencia social, en definitiva, creo que aquí es donde mayor fertilidad hay para el campo de la discusión, del debate, y de no dar por verdadero nada o casi nada. ¿Por qué? Porque además obviamente que hay datos fácticos, los datos históricos existen, pero ¿cómo interpretamos esas conductas o esas decisiones humanas que son el objeto, me parece a mí, de las ciencias sociales? Es algo que depende obviamente de muchos factores, básicamente de los valores o de las interpretaciones del que toma la decisión y del que las interpreta. Entonces aquí es donde creo mayor vigencia
tiene que tener en este tipo de ciencias o de conocimientos la libertad de cátedra, en cuanto a permitir el debate de ideas, el debate de corrientes de pensamiento. Bueno, bajando entonces a lo que me motivó a escribir este artículo. Se había dado una polémica a fines del año pasado entre la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y algunos docentes o gremios docentes. Concretamente, la ministra decía que algunos docentes preferían militar con cierta en una ideología o en línea con una ideología a la que adherían en lugar de hacer docencia, y ella decía que el buen docente tiene que enseñar a pensar y no decir qué pensar. Bueno, la respuesta de los docentes fue que adujeron que los contenidos de lo que se enseña los formula el Estado, y que si bien los docentes tienen su formación y opinión, ellos no modifican los contenidos. Bueno, obviamente que los contenidos sí se establece en los programas oficiales de enseñanza. Ahora, es claro que esos contenidos, y me circunscribo a cuestiones de ciencias sociales, se pueden dar con pluralidad de visiones, es decir, informando distintas opiniones o distintas interpretaciones de esos contenidos, o dar solamente la que piensa el docente. El docente tiene todo el derecho, a mi juicio, de dar su opinión y dar su visión. Pero eso no puede implicar que no debe implicar que no se contemple, que se informe otras visiones, porque en definitiva eso es lo que permite, y en eso estoy de acuerdo con la ministra, que los educandos formen su propio juicio. En definitiva, puedan ellos elegir qué opinión los convence más. Entre los ejemplos que se daban como de adoctrinamiento, se hacía referencia a un texto de geografía para el cuarto año del secundario de la provincia de Buenos Aires, donde se señala a la globalización neoliberal como la causante de la concentración de capital por parte de las potencias económicas, y como efecto el empobrecimiento de los países periféricos como la Argentina. También se alude a un libro de historia para el tercer año del secundario, en el que las referencias al régimen liberal son solo negativas y plantea la idea del capitalismo como un sistema que obliga a trabajar a la clase obrera. Después se dio un ejemplo que me pareció muy sintomático, ¿no? Es decir, en una pregunta de un examen parcial en el ciclo básico en la Universidad de Buenos Aires, en la materia de Introducción al Pensamiento Científico, se formuló de la siguiente manera. Era un examen de tipo opción múltiple, multiple choice. En el gobierno de Mauricio Macri hubo un retraso científico y tecnológico. ¿Por qué? Esa era la pregunta. Entonces había distintas opciones y la respuesta correcta, es decir, cuando es multiple choice sabemos que una es la verdadera. Y la que era la correcta o verdadera era: Macri consideraba que la Argentina debía limitarse a un modelo agroexportador y comprar la tecnología que hiciera falta. Bueno, estos son algunos ejemplos que a mi juicio justamente impiden la formación del juicio crítico, porque al establecer que, por ejemplo, en este último ejemplo, que primero se da por sentado un dato que habría que explicarlo con estadísticas, pero además es muy difícil establecer primero que estuviera la intención del expresidente Macri considerar que la Argentina debía limitarse a un modelo agroexportador, y que eso es la causa, es decir, de vuelta, la relación causa-efecto, cuando sabemos como que fuera algo lineal y que por esa razón había un retraso científico y tecnológico. Parecería que esta pregunta, más que para ser formulada bajo el formato de opción múltiple, debería haber sido, por ejemplo, propuesta como una consigna, y dice, bueno, ¿usted considera
que hubo un retraso, como era que decía, un retraso científico y tecnológico durante el gobierno de Mauricio Macri. Si piensa que sí, diga sus razones, si piensa que no, es decir, como acostumbramos a poner los docentes como un tema a desarrollar. No quiero entrar, porque sería, no quiero explayarme en todo lo que desarrollé en el artículo, que después, repito, estará disponible en la página de la facultad. Pero bueno, había ejemplos con chicos más chicos, que me parece que es más injustificable, porque apuntan más al sentimiento, a la emoción, que al entendimiento, ¿no? Es decir, el ejemplo del exintendente de Avellaneda, que hoy es ministro, que le hizo leer a un niño la fórmula de su juramento, ¿no? Y decía: jura por la patria, por Avellaneda y su gente, por los que dieron la vida o perdieron su libertad, por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino, por la memoria viva de Perón, de Vita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina, desempeñar con honestidad, valor y patriotismo, como lo hizo siempre el cargo de intendente de la ciudad de Avellaneda. Bueno, además de la referencia explícita a determinado contenido ideológico que en la fórmula le hicieron leer a un chico, creo que era, no sé si era de primer grado, o bueno, un poco más, se da por sentado que el intendente siempre desempeñó con honestidad, valor y patriotismo, porque ya venía de ser intendente. El cargo, bueno, otro ejemplo también bastante burdo fue con el gobernador de Formosa, donde se vieron videos de una nena también en una escuela recitando un poema laudatorio hacia el gobernador. Bueno, a mí me parece que es evidente que estos son ejemplos de adoctrinamiento que no tienen, o no solo que no tienen que ver con la libertad de cátedra, sino que justamente son antítesis de la libertad de cátedra. Porque, repito, si deben darse la pluralidad de ideas, y esto básicamente, o de opiniones o de visiones, para que el educando forme su propio juicio, y además, teniendo en cuenta que una visión deliberativa de la democracia implica la toma de decisiones mediante la argumentación racional, este tipo de ejemplos lo que hacen es cancelar el debate sobre determinadas cuestiones. Tomo la palabra cancelar de una entrevista que hace unos meses leía en el diario de la Nación a un pensador canadiense de origen pero norteamericano, que creo que está en Harvard, Steven Pinker, donde él justamente habla de la teoría de la cancelación como una corriente o teoría de determinados intelectuales de impedir el debate y dar por cerrado. Cuando uno cancela, cierra determinadas cuestiones, como que ya no se pueden discutir. Me parece peligroso esto para la libertad de cátedra en materia básicamente de ciencias sociales, donde siempre todo es más interpretativo, donde todo es más, no es de vuelta, no estamos en el campo de las ciencias físico-matemáticas, ni siquiera las biológicas, donde de vuelta puede haber una confrontación de distintas corrientes, pero es donde, en las ciencias sociales, donde eso se da en mayor medida. Bueno, quiero respetar los tiempos. En el artículo, una vez que esté disponible, me explayo sobre algunos otros ejemplos, pero bueno, no quiero tomar más tiempo del pactado, así que quedo a cualquier cosa a disposición de las inquietudes o preguntas que lo quieran realizar. Muchas gracias.
Hago una consulta sobre esto, ¿Sí? profesor. ¿Sí? ¿Cómo cree que se podría ayudar a evitar esto? Este tipo de adoctrinamiento, o cómo se haría para metiéndose uno, por ejemplo, en la docencia, o Bueno, haciendo viral también, como usted dice, que se hicieron estos videos justamente por eso uno los conoció también. bueno, ahí digamos que hay distintos aspectos, ¿no? Es decir, yo como docente y responsable de una cátedra, está mal que uno se ponga como ejemplo, pero bueno, entre los 3 integrantes de la cátedra no pensamos igual, damos derecho constitucional y administrativo, es decir, pero básicamente derecho constitucional es una rama del derecho donde más discusiones de este tipo se dan. Lo estamos viendo a diario con debates entre juristas, ¿no? Por ejemplo, hoy leía de vuelta una información sobre una comisión, no sé si es no una comisión, un grupo de juristas del Instituto Gioja, quizás el doctor Raymond Fara esté más al tanto que yo, entre los que estaba justamente Roberto Gargarella y Marcelo Alegre, pero en realidad no eran ellos, sino 2 juristas que están en el Instituto de Gioja como investigadores y que contradecían las conclusiones de la llamada Comisión Meraldi, esto con respecto a la independencia del Poder Judicial, si estas reformas que se proponían afectaban o no a la independencia del Poder Judicial. Con esto quiero decir que si hay una rama del derecho donde el debate y confrontación de ideas o opiniones es fértil, es en el derecho constitucional. En la cátedra de la que yo soy responsable, los integrantes de la cátedra y los alumnos tienen toda la libertad de expresar su opinión, y obviamente somos muy cuidadosos de no poner consignas en las preguntas que dirijan de una manera, o que anulen, mejor dicho, o cancelen, como dije antes, el juicio propio de los estudiantes. Obviamente que nosotros damos nuestra opinión, y muchas veces me ha pasado que yo trato un tema, ese tema quizás también lo tocó otro profesor, y los alumnos me dicen, bueno, pero el profesor tal tiene otra mirada sobre esta cuestión. Sí, sí, efectivamente tiene otra mirada sobre la cuestión, y como que no es una cuestión no es un 2 más 2 es 4 y otro dijo 5. Entonces, me parece que eso es lo más enriquecedor. Ahora, a nivel de autoridades, de decisiones del Ministerio de Educación, y bueno, yo creo que habría que ser cuidadosos en cuanto a los textos que se autorizan, para que no tengan una visión sesgada o al menos monocorde de determinadas cuestiones, cuando esas cuestiones, repito, son muy debatibles, y en ciencias sociales creo que es muy debatible. Economía, derecho, ciencias políticas, sociología. Está bien. Yo Muchas quisiera gracias. agregar un pequeño dato, Por favor. y es que en estas disciplinas, especialmente, no existe un pensamiento aséptico neutral. Es muy difícil. Es casi imposible, diría yo. Lo importante es advertir de esto. Y esto que usted planteaba de distintas opiniones me parece que es una buena metodología de trabajo, porque de esta manera escuchan varias voces y no una sola. Uno tiene tendencia, yo por lo menos tengo tendencia en aquellas posiciones que soy minoría, o que tengo minoría, a defenderlas con mucho ardor como si fuera la verdad revelada, advirtiendo, estoy en minoría y que escuchen otras voces. Pero es una tarea efectivamente difícil a veces. Sí, pero bueno, por eso yo aclaro que obviamente, y para ser coherente con lo que digo, es decir, obviamente que mi artículo y la charla en base a mi artículo tiene una visión ideológica de ya, lo puse en primer plano desde el momento, es decir, adhiero una visión
podríamos decir, liberal de la democracia, siguiendo a Nino y otros autores, y bueno, ahora trato de explicar por qué esta visión de la Constitución o de la democracia, y concretamente de los derechos, es la que, a mi juicio, es convincente. La idea es argumentar sobre determinados principios, por qué determinado principio es mejor que otro, prevalece sobre el otro. Es decir, pero bueno, obviamente, si no seríamos totalmente inconsistentes en defender la libertad de cátedra y no, no permitir el disenso ni permitir que se conozcan otras ideas. Obviamente, esto dentro de los condicionamientos, como dije, del calendario académico, porque no se puede coincidir. Pero bueno, esto usted lo sabe mejor que yo, es decir, a nivel de grado se puede dar una determinada, un determinado abanico de opiniones, a nivel de posgrado esto se profundiza, eso, por haber pasado por los dos niveles lo he vivido como educando. O educado, bueno, no sé si, nunca se termina la educación. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna reflexión. Bueno, no, Marcela, no sé si damos por concluida la charla. Bueno, Aldo, si no hay más preguntas por parte de quienes participaron de esta charla, te quiero agradecer en nombre de la facultad por estar presente, por el trabajo que venís realizando dentro del Ateneo. Este es el segundo artículo que se escribe entre los años 2020 y 2021. Como dijo Aldo, ambos artículos van a estar a disposición de todos. De la Secretaría de Extensión. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por estar hoy compartiendo esta charla con nosotros, y nos vemos en próximas propuestas. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias, y bueno, agradezco al doctor. Muchas gracias a ambos. Para la participación. Muchas gracias, sí, muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Nos estamos viendo en la próxima. Bueno, bárbaro. Gracias. Gracias.